Bueno, cuarto y último bloque de No Sonoras. No, le queríamos poner un poquito más, pero bueno, lo vamos a tener de fondo del principio, después vamos a escuchar un poco. No hay forma de no bailar con esta intro, ¿no? ¿Sabes que no es de, sí, pero no es de mis temas preferidos? No, de los míos tampoco. A Pero mucha gente le gusta mucho este tema. sí, sobre todo a los más fans, ¿no? Sí, pero es más para que no puedes... Sí. Lo bailaba lindo el ¿Bailas? Bocha este tema. Lo bailaba muy lindo. Qué lindo. Bueno, Expediente No Sonora. 12 de enero se cumplieron 12 años de la muerte del Bocha, Sokol. No es un número redondo ni nada, pero bueno. Pero enero es un mes muy choto para el rock. La muerte de Tavo, la muerte del Bocha. A los de nuestra generación, como fue bastante violento. Sí, de esos golpes más fuertes, ¿no? Que uno va, va recibiendo sí. Con sus referentes. El otro día leíamos antes de arrancar leíamos la anécdota que contaba Inti, que ha pasado también por nuestro programa. Sí, muy bien. Donde un lunes lo llamaba el Bocha lo llamó un lunes, contando ahí en Santana Bar para hacer un show. Llegó el jueves, el Bocha tenía que venir, arrancaba siempre a las 8 de la noche, iba para probar un poquito de sonido. Eran las 9 y no venía nadie. Y llamó al Bocha y le dijo, Bocha, ¿a qué hora vas a venir? ¿A dónde? ¿A dónde? Le dijo el Bocha. Le dijo, a tocar, acordate que me perdiste. Ah, pero no tengo banda, le dice. Bueno, pará que ahí voy, dice. Y dice que le cayó a las 10 y pico, 10 y media con Tavo. Tavo, Piti Espiojos y Miki también. Y exactamente. Pollo de las pelotas, que es el trompetista, y un batero que era un amigo de él. Sí. Y bueno, arrancó, hizo todo un karaoke Hermoso. toda la noche en Santana. Y así varios, ¿no? Sí, que no nos enteramos mucho más, pero duda. Pero bueno, es una excusa para hacer estas especies de expedientes / biografía. Sí. Y arrancar un poco por, obviamente, el principio de aquel 30 de enero de 1960, que fue el nacimiento del Bocha, hijo de padre ruso, ¿no? Que estaba siempre la duda entre si era ruso o polaco, porque vino huyendo de la posguerra, ¿no? Desde la Unión Soviética en un buque. Bueno, y ahí conoció a la madre, a Lola, Puntana, ella. Se instalaron en Hurlingham ambos y bueno, tuvieron 2 hijas y un hijo, que fue Alejandro. Un Alejandro que la hermana Cristina cuenta que ya de chiquito era como lo vimos, era un colgado, ¿no? Que de repente iba a comprar en bici y volvía caminando, por ejemplo, y se había olvidado la bici en algún lado, ¿no? Y esas cuestiones, y también esa cuestión artística que contaban muchos amigos de él de la infancia, de tener mucha cuestión actoral, le gustaba actuar, dicen que imitaba bien a Batman, ¿no? Por ejemplo, y que después, por ejemplo, ya con las viejas latas de dulce batata, se armaba la batería y empezaban a tocar un poco, ¿no? En ese donde también en esa adolescencia conoció a Funcho, que ambos jugaban al rugby como dato de color, no en el mismo club, pero sí en Hurlingham, uno en Harlem, el club Harlem, y el otro en Curupaití, ¿no? Que eran los grupos de ahí. Poquito igual jugaron, se dieron cuenta que lo suyo era el rock, y se hicieron muy amigos. Y bueno, y a partir de ahí empezó una relación que se consolida, por decirlo de una forma, con un pelado viniendo de Italia, ¿no? Sí. ¿no? A curarse de una adicción. A curarse de una adicción, a curarse de la adicción a la heroína, llega Luca Prodan, por supuesto, a Tras la Sierra. Allí entra la figura de Timmy McKern, ¿no? Su gran amigo y cuñado de Da Funcho, que es con Lexo, ¿no? Que hacen de estos dos loquitos con el otro loquito. Y tienen una especie de veranito, ¿no? Donde ellos mismos zapan y ni se entienden, o sea, no tenía el mismo idioma, ¿no? De lengua, pero sí musical, y con poca idea de parte de los dos argentinos, pero mucha de parte del Tano ya. Logran congeniar y generar un buen ambiente musical que de repente desaparece, porque Luca se va, ¿no? Luca se va a Italia. Y bueno, los muchachos dijeron, bueno, ya está, hasta acá llegó, fue un lindo momento. Pero en realidad fue a buscar una bajista. Pero fue a buscar una batera. Una batera. Fue a buscar una batera y plata, sobre todo. Y vino con... Vendió un par de propiedades que tenía Luca. Sí, dicen que convenció al viejo de que, o sea, una locura, Luca viene de familia guita, ¿no? Y que le consiguió que venda una propiedad y con eso compró instrumentos, Claro, equipos, armó la banda. y vino con todo y con la batera. Y digo, chicos, acá está, vamos Acá a la llegó. banda. Y bueno, que quedó otra. A esa altura, tanto a Alejandro como a Germán, que ya querían que la música sea lo suyo, por supuesto. Y bueno, empezó a armarse sumo, ¿no? Primero en Córdoba, donde hay muchas canciones que después son parte del grupo, pero también muchas que terminan siendo parte de lo que fue como los solistas de Luca Prodan, ¿no? Por decirlo de una forma, que se editó luego de la muerte. Hay 2 discos Sí. y hay uno que se reeditó ahora que está en Spotify.
Sí. pero no hay mucho acceso a esos temas. No, tenés esas grabaciones que uno puede escuchar, hay Time Fade Load y Perderos Hermosos son los dos discos. Exactamente, Okay. Time Fade Love y Los Verdes Hermosos, y después hay un par de inéditos por ahí dando vueltas, cosas que Andrea Prodan mucho, siempre, cada tanto comparte generosamente. Pero bueno, ahí ese germen llega a Hurlingham, ¿no? La banda empieza realmente a tocar cuando llega al oeste de Gran Buenos Aires, al Ajite, y bueno, empiezan los mitos, ¿no? De que todo el mundo vio a Sumo en ese momento, cuando todavía no sabían tocar los muchachos, pero la energía que se armaba, ese equipo que se armaba, era glorioso, era imponente el pelado. Y bueno, a partir de entonces lo que empieza a hacer Sumo va a hacerlo de cualquier banda de rock, empezar de a poquito sumar, a grabar un disco, que el primero que graban, que es Corpiños en la Madrugada, que ya también empieza en paralelo a una cuestión cada vez más caótica en lo extra musical, ¿no? Que puede tener una banda de rock con los excesos y con todas estas cuestiones, ¿no? que Tengo un de paso. datonto. Sí, hay mil datontos, pero sí. ¿Sabe el que dice siamo fuori de la copa? Claro, Es con Andrea Prodan. Andrea Prodan, totalmente. Sí. Histórica publicidad, ¿no? Y bueno, graban Corpiños en la Madrugada. El chiste dicen que Sokol graba ya en ese momento. Stefan Nuttall, que era la baterista, se había ido por la guerra de las Malvinas, ¿no? Sí. Y dicen que le agarró dos palillos y le dijo a Sokol, que en su momento era bajista, tenés que ser vos el baterista. Y así lo fue, ¿no? Vino Arnedo, un excelso bajista, y él se fue a los Parches, donde menos idea todavía tenía de lo que era tocar el bajo. Y dicen que grabó como el orto lo que fue la batería, y que Luca buscaba percusionistas para que graben encima, y a ver qué podía zafar de eso. Termina saliendo este disco medio casero, por decirlo de forma. Pero tiene grandes canciones. Con grandes canciones, ¿no? Y bueno, ese crecimiento de Sumo también viene con el crecimiento de excesos y con un Sokol temiendo esos excesos. Y Lúcido todavía para tomar decisiones. Lucio para tomar decisiones, y la toma después de una gira caótica que fue en 1984 en el verano en Villa Gesell, donde a partir de unas piñas que se agarra piñas el querido Luca con un público, se le suspenden todos los shows y pasan 15 días como si fueran indigentes, más o menos, pero con excesos, por supuesto, y cuando vuelve decide dejar la banda. En ese tiempo, él un día llega a la casa, dicen, y ve un libro que le había regalado una amiga de Afuncio en su momento, hace como 3 años, que nunca le había dado bola, que se llamaba El Libro del Mormón, ¿no? Y dice que el libro lo llamó a él, que él fue lo único que vio cuando entró a la casa en ese momento, lo agarró y lo empezó a leer, e inmediatamente se fue con la mujer, en ese momento embarazada, de Ismael, exactamente, de Ismael Sokol, a la iglesia. Se fue a la primera iglesia mormona que encontró y se metió y se hizo mormón. Realmente se hizo mormón, que tiene como principal cuestión no drogas, no alcohol. No drogas, no alcohol. Y ahí tuvo unos años en los que era como el alumno ejemplar, el misionero ejemplar de los mormones, era como un ejemplo a seguir. Todo lo que hacía él era como lo bueno que pasaba en ese lugar, pero nunca había dejado del gusto por la guitarra, ¿no? Viste que la iglesia tiene mucho eso de tocar, y él siempre se prendía en todo, ¿viste? Y ahí es donde arma una banda que se llama Sokol. Sokol, sí. Sokol con Petinato sus le iniciales. dijo. Petinato le dijo. Propuso el nombre, ¿no? Sí. Las iniciales, antes que nada le voy a pedir a Toco Me Voy, le voy a robar unos minutitos de aire, así que perdón, porque ahí venimos con la historia. Por esta única vez, ¿no? Se lo devolvemos a semana que viene. Se lo devolvemos sin duda. Así que total, están, ¿no? Están y hay ahí. una anécdota de este muchacho, del batero de esa banda, además, de las tardes, que ahí cuenta que Petinato le dijo, el Bocha le dijo, no, bueno, pero no sé qué nombre ponerle. Ponen Sokol. Los Sokol con las iniciales. No por cosas. Y ahí como que el Bocha empieza a amigarse de nuevo con la música, pero nunca tomó forma, no había demo, nada, que esto que lo otro. Pasa lo de Luca. Y pasa otra cuestión más con la banda, que es, estaba tan metido con la iglesia mormona que había 2 integrantes de esa banda que se llamaban los de Colorante, eran todos integrantes de una banda llamada Los de Colorante, que eran fans de Sumo, que 2 muchachos que andaban medio mal, él les propone ir a la iglesia y se convierten en mormones los muchachos y abandonan la banda, entonces se queda sin banda Sokol de repente, al mismo tiempo que desaparece, que muere Luca. Y de repente se quedó sin banda, pero ya en esa cuestión él tenía una canción
tocaban covers, tocaban temas de Sumo y también algunos que después venían las pelotas como Astro Boy, Sí. pero en versión reggae, que se llamaba, el tema en un momento dice Call My Name, y el tema se llama Calminame, que es como se diría, como se escribe. Como ¿no? lo decimos nosotros. Claro, se llamaba así el tema en ese momento. Bueno, y después de un show de Sokol, dicen que hay una gesta ahí, una charla entre Afuncho y Alejandro, que se termina siendo el último show de Sokol y el germen de lo que sería el primero de ese mismo año 88 en Dallas Pub, ¿no? En el Villaluro, el primer show de las pelotas, que bueno, arranca el camino de una banda donde vos decías, Fede, empieza a hacer más las pelotas que Sokol, ¿no? Todo lo Sí, que uno no, empieza- sí, ya su figura pasa a ser parte de una banda y... ¿Tira el audio? Vamos a escuchar una. Vamos a escuchar una. Es un placer presentarles a la banda que tiene el número central en nuestro programa, que toca en el escenario, está con nosotros en las pelotas. Pero antes, el señor Alejandro tiene algo que decir. ¿Dónde está la cámara? Ahí. ¿Cuál? Ahí, ahí. Odio tener que hacer esto. ¿Qué significa? ¿Que no te gusta hacer las notas? Un poco, ¿no? De lo que era Alejandro, Sí, ¿no? él Con siempre todo lo esto. marcó eso. Siempre marcó que las notas... Es no más, eran lo suyo. es muy paradójico, pero los últimos años de su vida fue donde más nota dio. Porque no queda otra, ¿no? También, ¿no? Al mismo tiempo tenía que promocionarse un poco también a él. Bueno, ese disco, Correros en la Noche, que se grabó 2 veces, porque dicen que la primera estuvo mal, decía Mario Broglie, el ingeniero, y que tenía un saxofonista que se llamaba Pepe Gil Vázquez, que era también el productor, porque era el que ponía plata. Lo habían llevado para que ponga plata, nada más. Bueno, se graba el disco y las pelotas empiezan a tener una reproducción en el under, ¿no? O sea, siempre lamentablemente tuvieron la comparación divididos las pelotas, no quedó otra. Y tenías un dividido que ya tocaba en obras y que ya vendía y tenía discográfica. Ellos en el under, pero muy firmes con un lugar como se llama el Teatro Arpegios, como el lugar como su centro de operaciones para tocar. Y bueno, a partir de ese crecimiento llega el disco segundo, que es Máscaras de Sal, pero con formaciones que se van cambiando porque siempre tuvieron problemas con los bajistas, que se iban, que seguía el otro. Creo que ahí había siempre un fantasma de Arnedo que hubieran querido que sea parte de ellos, ¿no? Sin Sí, dudas. sí, siempre fue la lucha de se robaban los músicos Los entre músicos, ellos, sin ¿no? duda. Esa parte de la gente de Burlingame. En ese cambio de integrantes donde queda la formación casi de ahora, más estable con Gustavo Jove y con Gabriela Martínez, ¿no? Y también estuvo Gillespie en ese momento. Bueno, y sale Máscaras de Sal, para mí uno de los mejores discos de la Sí, película, con querido temas, sí. Federico. Y ya el crecimiento era un poco más grande. Primero Obras, ¿no? Primero Obras en el 94 y Problemas también a partir de drogas, de tenencia de drogas mínima, Sí. pero que se hizo muy mediática esa detención que tuvieron tanto Germán como Alejandro, y crítica, o sea, mucha avalancha de locura de los medios, ¿no? Mauro Vial hablando de las pelotas, ¿no? Mónica y César. Y bueno, eso generó que fue la primera vez que se usó la probation acá en Argentina, ¿no? La probation es lo que es cuando en vez de ir en cana, haces algo de beneficencia, por decirlo de una forma. Y bueno, se usaba antes. Se usaba. Fue la primera Compraba vez. pañales. Fue la primera vez y tocaron en varios lugares. No, pero así. los músicos, digo, Claro. a los músicos. Ahora Sí. ya no. No. Los casos no llegan directamente a la No, justicia. Te voy a proponer, Sergio, que Sí. cortemos en una parte y lo Sí. dejamos la segunda parte Me de la semana gusta, que viene para hacerlo me gusta. mucho más lindo. Me encanta. Porque ahora después en Spotify y en YouTube lo pueden escuchar todo junto, obviamente. Pero bueno, esa parte de las pelotas, para mí entra, vos me decís, hablás de Máscara de Sal, tiene Capitán América y todos esos temas que la gente conoce. Pero para mí viene después el disco más oscuro de la pelota, que a la vez fue en el lugar donde hoy están, donde hubo más calma, donde hubo más paz, más aire, que tras la sierra. Exactamente, a partir de lo que fue todas estas cuestiones medio caóticas, porque empezaron a tener esa cuestión mediática, pero no por algo bueno, deciden irse detrás de la sierra, ¿no? Y ese, bueno, será otra Sí, ahí canta. podemos, a ver, es un disco oscurísimo de las pelotas. Con bronca, un mito de así bronca también, ¿no? Sí, bueno, Chupa Chupa es un tema bastante bronca. Bueno, está Grasa de Chancho Grasa ahí, de dedicado Chancho. a la cuestión Y periodística. para mí tiene uno de los temas más lindos de las pelotas, que es Fuera del Cazador, que es el que cierra el disco, que después contaremos la anécdota. Sí. Tiene Blancanieves más 7, que es un temón de las pelotas en sus dos versiones. Y ahí pegadito llega la historia con los Stones, Bueno, claro. que esa la vamos a contar la semana que viene. Pero bueno, nada, es importante contar esta primera parte de la vida del Bocha,
durante estos dos jueves de enero viernes de enero que vamos a contarle un poco que él muere el 12 y el 30 va a cumplir años. Y para decir algo, esta cuestión de que se había hecho mormón, hasta esta altura todavía no había dejado del todo, si bien ya se había vuelto rockero y ya era más descontrol, no había dejado del todo la cuestión de la iglesia, que cada tanto volvía a saludar, porque era muy querido y muy valorado, Era ¿no? carismático en cualquier lado. Y muy valorado por esa cuestión. Así que bueno, esta primera parte del Bocha termina con la propuesta de que se va a ir la banda tras la sierra. Y hace un discazo, escúchenlo. Nos vamos con pasillos. ¿Lo tiene ahí a mano? Nos vamos cerramos esta parte. Yo me quedo sin batería en la computadora. No te quedes. Cerramos con Pasillos. Es un tema muy triste. Es una versión del Más triste último todavía. show de las pelotas con Bocha, 2008, abril, Quilmes Rock. Así que Pasillos, escúchenlo. Ya se viene Toco y me voy. Y venimos con mucho más .0. Muchas gracias. Buena semana para todos. Desde